Comienzo agradeciendo a mis compañeros de bancada por darme la vocería. Lo haremos siempre con el mayor respeto de las normas, con la mayor claridad, con la mayor tranquilidad que se merece esta ciudad dentro de una oposición que debe ser, como siempre, respetuosa, llena de argumentos, con seriedad, que le dé vigor a la democracia. Así que muchísimas gracias, reitero, y en particular a los nuevos integrantes de la bancada, a la doctora Leticia, a Claudia, a Carlos Ríos. Comienzo con lo siguiente, la oposición en Medellín. ¿Qué es la oposición en Medellín? Porque evidentemente existen personas que están aquí sentadas en estas sillas en el Consejo haciendo una oposición declarada formalmente. Pero en particular hemos visto cómo en Medellín ha venido creciendo una oposición a un gobierno que se ha caracterizado por la mentira, por la corrupción, por el desgreño, por la improvisación. Es una oposición que se ha gestado desde las bases, desde las calles, de personas comunes y corrientes, ciudadanos trabajadores, honestos, que han encontrado que Medellín venía en un modelo de diálogo, de seriedad, donde había un modelo integrado entre el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones sociales, y que se fue deteriorando por cuenta de una narrativa que realmente lo que esconde es el desconocimiento de la ciudad, y en particular esconde escándalos de corrupción que suenan todos los días, que están documentados y ante los cuales hemos exigido como ciudadanos que los órganos de control comiencen a trabajar algún día, esperamos que empiecen a trabajar. La oposición la está haciendo no necesariamente 6 miembros aquí sentados del Centro Democrático. La oposición en Medellín la están haciendo las vedurías. La oposición en Medellín la están haciendo los medios de comunicación. La oposición en Medellín la están haciendo cientos de organizaciones sociales, culturales, que no entienden por qué ha habido esa ruptura donde el gobierno lideraba un crecimiento conjunto de la ciudad y al contrario se ha dedicado a dividir con su discurso, pero especialmente con acciones dañinas, mediáticas, redes sociales, bodegas pagadas, inclusive muchas de ellas con recursos públicos, con el objetivo de, como lo dijimos previamente, silenciar tantas acciones de corrupción que ahorita haremos denuncias concretas sobre lo que ha venido sucediendo en esta ciudad. Nosotros aquí como bancada opositora hemos apoyado las buenas iniciativas que hemos visto por parte de la administración municipal. Y lo hemos hecho porque pensamos que la ciudad es la que debe beneficiarse de las iniciativas. Y las hemos apoyado con toda la tranquilidad, sin vanidades, porque entendemos que una oposición no es un ejercicio rastrero de simplemente entorpecer el accionar de un gobierno perjudicando a los ciudadanos. Y por eso las hemos apoyado y las seguiremos apoyando. Con toda la seriedad hemos hecho proposiciones, enmiendas, ideas muy concretas con el objetivo de que la ciudadanía comprenda que la oposición no solo se puede quedar en crítica, sino que tiene que trascender hacia acciones propositivas. Y eso lo hemos venido haciendo con mucha seriedad desde el 1 de enero de 2020. En un momento que ni siquiera estábamos en oposición, pero que la independencia, y así ha sido nuestra forma de actuar independiente de criterio, con transparencia, buscaba el objetivo básico de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Medellín. Y por eso hemos apoyado y hemos propuesto, y reitero, lo seguiremos haciendo con toda la convicción de que aquí los intereses de la ciudad están por encima de cualquier interés político, personal, de un partido, de cualquier administración. Y ante esa posición que hemos tenido, solo hemos recibido, nosotros sí, como oposición, hostilidad por parte de la administración. Hostilidad que se puede ver de muchísimas formas, pero en particular una hostilidad basada en la mentira, basada en una narrativa dañina que no permite el ejercicio democrático, sino que al contrario lo que genera es cortinas de humo para
en momentos en que hay dificultades de la administración por escándalos que son constantes, por alguna noticia negativa para la administración que es constante, de esa forma se ataca a la oposición con el objetivo de generar esas cortinas de humo para evitar hablar de los temas importantes de ciudad y sin concentrarse en el debate de Twitter, en el debate de los medios de comunicación, que lamentablemente es el que a veces se lleva a los titulares. No los temas de fondo de la ciudad, sino las peleitas que se puede inventar el administrador de turno con el objetivo, reitero, de generar esas cortinas de humo y no darle la cara a la ciudad frente a los problemas de fondo. Entonces hemos recibido absoluta hostilidad y nosotros agradecemos a esas personas que quieren de alguna forma intentarnos hacer sentar a la oposición, que reitero no somos solo las personas que estamos aquí sentados, tendría que invitarse a miles, cientos de miles de personas a sentarse con la administración. Y sabemos que esta administración no es capaz porque le da temor salir a la calle. Cuando un alcalde no puede salir a la calle porque entiende que lo pueden chiflar, que le pueden decir cualquier cosa en su cara, pues es evidente que prefiere los ambientes controlados. Por eso no vemos barras aquí en el Consejo, porque obliga aquí a los servidores públicos y a los contratistas a llenar las barras para que lo aplaudan y lo ensalcen. Y nosotros entendemos que para dialogar se requieren unas condiciones muy importantes, pero la más importante es que el diálogo no puede ser un espectáculo, un show. Un diálogo tiene que tener condiciones concretas, objetivos concretos, no simplemente el diálogo por la dialoguitis, para que el otro se tome la foto y diga que ahí estamos dialogando con los opositores, qué grandeza. Eso no es diálogo. Y sobre todo, y en especial, no nos vamos a sentar a dialogar con personas que no tienen principios, con personas que no tienen ética, con personas que han simplemente hecho de la mentira una forma política, porque no hay confianza. Y ya les pasó a muchos que se sentaron al principio de este gobierno generosamente a ayudarle a Daniel Quintero a construir una propuesta concreta, un plan de desarrollo para 4 años. Esas personas, muchos empresarios, muchos gremios, se sentaron con él y hoy son víctimas constantes de su ataque. ¿Por qué? Porque no son comités de aplausos, porque simplemente no están pegados de algún puesto, de algún contrato que requieran con la administración con el objetivo de mantener su modus vivendi, y eso es comprensible en muchas ocasiones humanitariamente. Pero nosotros con mentirosos y nosotros con personas que no tienen ética, no vamos a dialogar simplemente para dar espectáculos que no benefician a la ciudad. A esta ciudad la beneficia la denuncia, la beneficia el actuar transparente de los órganos de control, que tienen una deuda muy grande con Medellín. La beneficia que esta ciudadanía de Medellín, que es una ciudadanía más que pujante, más que berraca, es una ciudadanía valerosa frente a lo que ha venido sucediendo con esta administración. Y eso se castigan las urnas. Por eso tiene tanto miedo Daniel Quintero de ir a una votación, a una revocatoria. E incluso llegó a decir que no le importaba el número de votos que hubiera, porque hay que recordar muchas veces las propuestas o las promesas incumplidas. Dijo que el día que hubiera votación y que si perdía, inclusive si no había umbral, que él se retiraba de la alcaldía de Medellín. Entonces con mentirosos es muy difícil el diálogo, porque no le conviene a la ciudad. Sería una dialoguitis solo por la foto y no realmente un diálogo de fondo con personas a las que se le podría mejorar sus ideas, sus propuestas, sino simplemente con mentirosos, retóricos, sofistas que no van a llevar a un diálogo productivo con el bienestar, pensando en el bienestar de los ciudadanos de Medellín. Y nosotros, reitero, con personas sin principios, con personas sin ética, no nos vamos a sentar. Yo quiero concentrarme brevemente en muchas de las denuncias que hemos hecho como oposición. Nosotros aquí sentados, pero muchas son eco de lo que los ciudadanos están diciendo, de lo que las vedurías han encontrado, de lo que cientos de
servidores públicos de la administración con temor nos han podido contar. Y vale la pena que Medellín las conozca porque nosotros no hemos venido acá con el objetivo simplemente de quedarnos en silencio, como muchos concejales que prefieren invitar a diálogo y se quedan en silencio frente a las problemáticas serias de corrupción de esta ciudad. Nosotros no nos queremos quedar de brazos cruzados, pasar de agache frente a todas y cada una de las cientos de denuncias que existen hoy. Reitero, en los medios de comunicación, hechas por las veedurías y que están, en muchas ocasiones, durmiendo en las estanterías de la personería, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Y hay que repetirlas constantemente porque esto no puede pasar y quedarse en blanco. Y comienzo con la grave y crítica caída de indicadores sociales de Medellín. En Medellín tenemos cada vez más desnutrición crónica y eso es supremamente grave. En Medellín están reduciendo el peso al nacer de muchos niños y ha aumentado la reducción de niños con menor peso. Y en Medellín está aumentando la deserción escolar, especialmente en primaria, que era un problema que no existía previamente y comenzó a existir desde el 1 de enero de 2020. Y en Medellín viene reduciendo año a año el puntaje promedio de las instituciones educativas oficiales en las pruebas saber. Y en Medellín están disminuyendo los niveles de lecturabilidad año tras año, pero de una forma absurda, llegando hasta el 25% de lo que era solamente hace 3 años. En Medellín están siendo atendidos menos días los niños en el programa Buen Comienzo, pero además de que están siendo menos atendidos, se le está entregando en muchas ocasiones este recurso público a corporaciones e instituciones que no tienen la idoneidad ni la transparencia para ejecutar esos contratos. Y en Medellín está reduciéndose la atención a los adultos mayores. Entonces, ¿cómo puede decir uno y darle la cara a la ciudad y decir que todo está perfecto cuando se tienen billones y billones y se saca a pecho diciendo que cada vez se tiene un presupuesto más grande y que es histórico, pero a la vez los indicadores sociales más importantes de hambre, de pobreza, de problemas críticos en materia educativa no se están combatiendo con esos recursos? Esta es una invitación también a muchos concejales que mantienen un silencio cómplice con la administración, para que estos problemas sociales que dicen defender en este consejo no se vayan solo a siéntense a dialogar. Preocúpense por esos problemas de la ciudad, preocúpense de verdad por esos problemas de fondo de la ciudad. Pero a eso se suma una crisis climática que la están padeciendo los ciudadanos de Medellín de una forma muy grave, y se habla tanto de la crisis climática, pero no hay recursos ni para el DAGRED, no hay recursos para la Secretaría de Medio Ambiente, y al contrario su ejecución es pobre, y a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía, no se ha dado solución a problemas críticos, donde corre en riesgo la vida de miles de ciudadanos de Medellín. Y no se están tomando acciones efectivas al respecto. Y eso lo hemos venido anunciando con seriedad, con pruebas de cómo los recursos de la Secretaría se van a una cantidad de contratistas hacia la politiquería, hacia nóminas paralelas y no a solucionar los problemas profundos en las comunidades más vulnerables, especialmente de Medellín. Pero en temas como el riesgo hoy de ruina en muchas ciudades, en muchas zonas de la ciudad, ahí no se discrimina estrato, no se discrimina género, no se discrimina en absoluta para nada una etnia. Allá estamos en riesgo en todo Medellín y no se está trabajando con seriedad en la Secretaría de Medio Ambiente, no se está trabajando con seriedad en el área metropolitana, no se está trabajando con seriedad en el DAGRED frente a esa problemática que tanto se dice del cambio climático, pero en la que no existen soluciones concretas y al contrario, la ruina y los desastres son riesgo de cada día para los ciudadanos de Medellín. Tenemos que denunciar
el aumento de tarifas desmedido de EPM. Una promesa más incumplida por parte de Daniel Quintero, donde siempre nos sacan la excusa que hable con las comisiones de regulación, que es que ellas son las que nos obligan. Entonces, si una persona no tiene la capacidad y no conoce cómo funcionan las tarifas, pues que no haga esas promesas. Porque hoy todos los ciudadanos de Medellín, de cualquier estrato, ven unos crecimientos exagerados en las tarifas. Y lo dijimos con números concretos. El estrato 1 en Medellín, en acueducto, el último año se le aumentó el 46% la tarifa. Yo sí quisiera más concejales hablando de eso, aquí en este recinto, también en los medios de comunicación, y no simplemente quedándose como un comité de aplausos, diciendo que va muy bien la ciudad. Afecta a todos los bolsillos de Medellín, de los ciudadanos de Medellín. Y esas utilidades magníficas que nos dirán, están basadas en que a los más pobres de Medellín le están metiendo la mano al bolsillo cuando le aumentan la tarifa del 46% en acueducto. Pero también casi un 30% en energía en 2 años. A todos los ciudadanos de Medellín les ha crecido el 30% aproximadamente la tarifa de energía en los últimos 2 años. Otra mentira más. Entonces, ¿qué me puedo sentar yo a hablar con el alcalde de Medellín para que cumpla su palabra? ¿La va a cumplir? ¿O nos va a decir, no, es que son las comisiones las que regulan los precios? Con los mentirosos no se puede dialogar. Queremos hablar de lo que ha ido sucediendo con la salud en Medellín, que es supremamente grave, los escándalos del Hospital General. Es que es una entidad que ha sido modelo público de buena gestión. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años ha sido una sumatoria de factores de corrupción que son tenebrosos, con vínculos inclusive con bandas y organizaciones criminales. Pero si ustedes ven con claridad, se ha empezado a dirigir la contratación del Hospital General, de sus medicamentos, de sus servicios, a entidades desconocidas, sin reputación. Se empezaron a crear un montón de software y de call centers innecesarios, y ha llegado incluso al absurdo de que cada cita al Hospital General del call center le ha costado más de 150.000 pesos solo atenderla, para que entendamos el nivel de corrupción que existe en el Hospital General, y no hemos visto una sola palabra, a pesar de todas las denuncias de los órganos de control de Medellín. Y hemos pedido vigilancias administrativas. La Superintendencia de Salud encontró 55 hallazgos, muchos de ellos de orden inclusive penal, no solo disciplinario, sino penal, por mala contratación en el Hospital General de Medellín. Yo sí quiero a más concejales en este recinto hablando sobre la corrupción del Hospital General de Medellín. Pero vamos a la Clínica del 80, la antigua clínica Saludcop del 80. ¿Cómo es esa clínica Saludcop, que se anunció acá para tener 170 UCIs, en la que nunca hubo una UCI, en la que se invirtieron 23.000 millones de pesos de los ciudadanos de Medellín, y ya en una clínica privada, a un privado, una empresa en liquidación, se le invirtieron 23.000 millones de pesos, y Medellín hoy no recibe, como estamos, desde noviembre o octubre del año pasado, no atiende un solo paciente. Y a pesar de eso, allá se quedaron los recursos invertidos para que un privado se beneficiara y después se lo vendiera a otro privado. Con adiciones presupuestales en pocos meses, del 130%, pasaron de 7.000 millones las obras, a 16.000 millones solo la adecuación de las obras, porque 23.000 millones se gastaron, los 23.000 fueron entre otros más temas, pero 16.000 millones en unas obras que no son para Medellín, sino que se quedaron en el bolsillo de un privado. Yo sí quisiera que la Contraloría General de Medellín nos dijera si eso no es un detrimento patrimonial. Que los concejales aquí sentados nos dijeran si eso no es un detrimento patrimonial. Yo sí quisiera saber por qué Metroparques se dedica a las adecuaciones de oficinas del ISBIMED cuando ni siquiera están dentro de su objeto social. ¿Por qué Metroparques
contrata, o más bien el INDER contrata con Metroparques casi el 50% de su presupuesto para que allá se hagan toda una cantidad de eventos con los mismos contratistas, siempre elegidos por concurso entre tres, dirigiendo la gran mayoría de los contratos hacia los mismos beneficiarios. Y eso no es coincidente. Eso no es que es una coincidencia que hay unos muy buenos y no existen otros. Miren, hay cientos de empresas de logística que podrían hacer lo mismo, pero siempre se la ganan las mismas. Y eso se dedicó a hacer Metroparques. Y lo podemos hacer en todos y cada una de las entidades, especialmente las descentralizadas del municipio de Medellín. A eso nos deberíamos dedicar como consejo. Y por eso hacemos oposición, porque no nos arrodillamos. Las rodilleras son baratas, pero le cuestan mucho a la ciudad. Le cuesta mucho a la ciudad. 2 o 3 contraticos, unos puestos, algún secretario de despacho, para quedarse callado en este recinto, le cuesta demasiado a la ciudad. Las rodilleras, reitero, son baratas, pero es lo más costoso que en este momento está pagando la ciudad. Esa es la visión que hoy tenemos de la ciudad. Una ciudad en la que no se cumplen los indicadores sociales, la que está plagada de improvisación, con decisiones que no son pensadas, sino es como se levanta el lunes el gobernante con el ánimo que se levanta, entonces va anunciando cosas que no existen, ni las tenía planeadas, ni las veía. Una ciudad plagada de mentiras, como las promesas incumplidas, por ejemplo, frente al tema de las tarifas de servicios públicos. Una ciudad en la que hable ustedes, cualquiera de los concejales, hablen con los servidores públicos, los de carrera, no los de los comités de aplauso ni los que llenan barras. Hablen con ellos y pregúntenle cómo está financiado hoy, cómo están financiados los programas sociales, cómo se están ejecutando y en particular a quiénes se está entregando y si sí se está cumpliendo o no con el objetivo. Esa es la labor de los concejales. Esa es la labor de los concejales de Medellín, hacer control político, con datos, con denuncias, con valentía, con fuerza, con ímpetu. No simplemente venir aquí a sentarse, a decir dialoguen ustedes, mientras que el gobierno se dedica con hostilidad, con mentiras, con improvisación y con corrupción a seguir acabando a Medellín. Vamos a recuperar a Medellín, cueste lo que cueste. Los bandidos no pueden seguir manejando esta ciudad. Muchas gracias, presidente.